Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy tenemos una nueva amiga y colaboradora, Olga Romay, que nos va a hablar de un libro que ha escrito, una novela histórica que para mí parece muy interesante, El ascenso de Pericles, y lo va a presentar ella misma. Muy buenos días, Olga. Buenos días a todos y buenos días, Jorge. Gracias por invitarme. Gracias a ti por acceder a esta entrevista. Bueno, pues os voy a presentar a Olga. Olga es economista y máster en historia antigua. Ha escrito su última novela, El ascenso de Pericles, publicada por la editorial Pamies, que transcurre en la Atenas del siglo V a.C. A los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, pues seguro que os va a interesar mucho esta novela porque me consta que hay muchísimos, pero muchísimos seguidores de la fábrica que son grandes conocedores y amantes de la historia antigua. Completa así su visión del mundo antiguo que dio a conocer en sus novelas anteriores la Roma de los últimos días de la República, donde ambientó la novela coral Los hijos del senador 2015, los hechos tras la muerte de Alejandro Magno, donde transcurre Cuando fuimos dioses, otra novela, y La corte de Ptolomeo I en Alejandría en Bajo el cielo de Alejandría del 2021. O sea que también veo que tocas temas del antiguo Egipto. Así es. Los Sí, del- pero solamente de la época helenística, de la última dinastía de Ptolomeo, de los Ptolomeos. bueno, es el segundo renacimiento del antiguo Sí, Egipto antes de su desaparición, la época lágida, la época de los Ptolomeos, la época sí, sí. helenística, grecorromana. Y... Pero no vamos a hablar de Pericles. Eh, la primera pregunta, ¿por qué después de escribir una novela ambientada en la Roma del César, otra en la muerte de Alejandro y una tercera en el Egipto ptolomaico, has vuelto a la Grecia del siglo de Pericles? Bueno, a mí realmente me produce muchísimo respeto todo lo que es la historia de Grecia. Y la dejé para el final porque es la más difícil de todas, no solamente por la documentación, sino por también la lejanía, en la ambientación, es bastante complicada. Entonces, al final acabé decidiéndome por escribir la de Pericles porque es que es un personaje que me fascina. Además, es un personaje que todo el mundo habla de él, pero en realidad es el gran desconocido, porque nadie sabe cuáles fueron sus orígenes, lo difícil que fue para él vivir en la posguerra, después de las guerras médicas en Atenas, y lo difícil que fue luchar políticamente para llegar al poder. Y todo eso en una democracia, porque tenían que votarle. O sea, no es como el Imperio Romano, donde uno ascendía, pues o bien a través del ejército o a través de la familia. Entonces, hay dos cosas de él que me fascinaron, ¿no? Al leer la biografía que tiene Plutarco, hay dos frases muy hermosas que tiene. Una de ellas es que soy un político patriota e incorruptible. Entonces, realmente uno leyendo la biografía de él, efectivamente, fue incorruptible, porque casi todos los griegos, desde Temístocles hasta Alcibíades, acabaron en la corrupción, ¿no? Viviendo en la corrupción. Sin embargo, Pericles se salvó del problema de la corrupción y eso que los espartanos intentaron por todos los medios corromper la sociedad ateniense, ¿no? Y hay otra frase que me gustó mucho de él, que es la de que ningún ateniense ha tenido que llevar luto por mi culpa. Y eso es por la política militar de Pericles, porque en vez de ser una política agresiva contra los espartanos, fue una política defensiva. Intentó por todos los medios que no se iniciase la guerra del Peloponeso. De hecho, las defensas de la ciudad eran una muralla enorme en la que toda la población del Ática se refugiaba cuando llegaban las invasiones desde Esparta, ¿no? Entonces, esas dos frases, la de la corrupción y la de la política defensiva, intentando evitar las confrontaciones, las muertes en Atenas, me llamaron mucho la atención, porque es que en la Edad Antigua es como una excepción, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y por eso me fascinó siempre Pericles, aparte que también me fascinó mucho toda la vida amorosa de Pericles, ¿no? Porque la arriesgó mucho en política
uniéndose a una persona, Aspasia de Mileto, que era la persona menos adecuada para un político en aquel momento, ¿no? Pero fue una unión por amor y me llama mucho la atención, ¿no? Porque casi todos los matrimonios en Atenas eran matrimonios políticos y, sin embargo, él se arriesgó y arriesgó bastante, ¿eh? Hasta el final. ¿Cómo surgió la idea de la novela? Bueno, yo ya tenía el gusanillo desde hacía muchos años, porque yo cuando quise ser escritora de novela histórica hice un máster en historia antigua. De hecho, lo hice sobre el siglo de Pericles. Una el trabajo final fue del DEA, que es los estudios de final de grado, fue la política fiscal ateniense del siglo V. Entonces yo tenía ya la base histórica y dominaba las fuentes sobre Pericles y siempre tuve ahí el gusanillo, ¿no? Entonces, bueno, como ya había escrito novela histórica de Roma, de Egipto, de la época helenística, dije, bueno, pues me voy a atreverme con Pericles, que es un peso pesado y aparte es que no había tampoco novelas ambientadas en la época de Pericles. Había dos, una que era de Res Warner, que se llama Pericles el Ateniense, y después hay una muy famosa, que es la de Mary Renault, que es Alesias de Atenas. Lo que pasa es que Alesias de Atenas empieza cuando muere Pericles. El protagonista y toda la novela transcurre después de la muerte de Pericles. Entonces dije, bueno, pues me voy a atrever, ya que no hay, no hay muchas novelas sobre el tema y ahí está. Y ahora nos vas a explicar el contexto geográfico, dónde y cuándo, histórico, dónde y cuándo transcurre la novela. Bueno, la novela transcurre en lo que se conoce el siglo de oro de Pericles. Se le llama así porque hubo un periodo entre guerras, entre el final de las guerras médicas y el inicio de la guerra del Peloponeso, donde hubo un florecimiento, fueron 50 años y hubo un florecimiento pues, de las artes, de todo lo que fue la arquitectura, del teatro en Atenas. Entonces la mano que dirigió todo ese florecimiento fue la figura de Pericles, que estuvo 25 años en el poder y bueno, todo el mundo sabe que el Partenón no se hubiese construido si no hubiese sido por el empeño de él, todo el florecimiento del teatro. Él consiguió que en Atenas fuese todo el mundo al teatro, porque a la gente que no tenía recursos le daba 2 óbolos, que era la entrada del teatro, y podían entrar gratis en el teatro, ¿no? Y también hizo algo muy importante por Atenas, construyó un salón, una gran sala de conciertos. A Pericles le gustaba mucho la música, era muy aficionado y de hecho él se jactaba de ser uno de los jurados siempre de todos los concursos musicales que había en Atenas. Bueno, Ujú. este siglo V, la novela empieza cuando Pericles es un niño y, y echan de la ciudad a su padre. Esto de echar a la ciudad se conoce como el ostracismo, ¿no? Expulsaron a su padre, lo enviaron al ostracismo y los primeros años de Pericles, cuando él tenía 11 años, pues la familia estaba en el extranjero. Esta figura del ostracismo es muy curiosa porque nació con la democracia ateniense y los atenienses cuando consideraban adecuado una vez al año votaban a quién expulsaban de la ciudad. Entonces, podían expulsar a un político simplemente por sospechar que era corrupto o por sospechar que los decretos que había dictado pues no se ajustaban a lo que la ciudad necesitaba en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza la novela, cuando expulsan al padre de Pericles, que se llama Jántipo, lo expulsan de la ciudad y Pericles se tiene que ir al exilio con su padre. Y la novela finaliza pues cuando Pericles ya asciende al poder político, ¿no? Que por eso la novela se llama El ascenso de Pericles, ¿no? Y en ese intermedio se ve cómo él pasa por todo tipo de dificultades, porque él se queda huérfano en la posguerra y cómo tiene miedo de entrar en política porque no quiere que a él lo envíen al ostracismo.
le destierren, como ocurrió con su padre, ¿no? Y es pues todo ese pequeño ascenso de pequeñas casualidades, pero también ocurrió porque él se juntó definitivamente, se animó a unirse al Partido Demócrata en un momento determinado. Antes has hablado bueno, estamos hablando de Pericles, antes has hablado de Aspasia, de Mileto, pero en esta novela aparecen más personajes. ¿Cuáles son? Bueno, Aspasia es un personaje fascinante. Es una mujer que ejercía de Taira o de Tera, que son más o menos como prostitutas de lujo, aunque en realidad eran compañeras de los hombres. ¿Porque eran compañeras? Porque eran mujeres cultas, refinadas, y sabían de música, de poesía. Era una compañía que en la machista Grecia del siglo V, pues los hombres las tenían a su lado, no solamente para acostarse con ellas, sino también para tener una vida intelectual con ellas, como quien dice, ¿no? Entonces Aspasia reunía todas estas cualidades. De hecho, Sócrates dijo que Aspasia les había enseñado a hablar, o sea, que era una mujer culta, ¿no? Bueno, aparte de esta mujer, pues están de toda la familia que rodea a Pericles, su padre. Su padre tiene mucha relevancia en esta novela porque antes de su muerte, que ocurrió justo al final de las guerras médicas, pues el padre estaba metido en el ajo de la política ateniense, ¿no? Con muchos más personajes que seguro que le suenan a los lectores. Por ejemplo, Temístocles. Temístocles fue un personaje, es uno de los personajes más de la novela. De hecho, Pericles se tiene que enfrentar a a Temístocles. Al final no se enfrentó porque Temístocles tuvo que salir de Atenas porque se descubrió en una carta que estaba pactando con Jerjes, ¿no? Entonces se libró de él, pero de casualidad, ¿no? Porque tuvo que salir huyendo de Atenas. Había más políticos en este momento. Por ejemplo, teníamos a Cimón, que era otro de los políticos claves en Atenas, pero Cimón era del partido opuesto, del partido oligarca. En Atenas había dos partidos, el Partido Demócrata y el Oligarca. Estos nombres se los ponemos nosotros, pero en realidad ellos eran los partidos, eran dos partidos opuestos, ¿no? En Atenas. Y bueno, Cimón, que tuvo mucha relevancia, tenía una hermana que se llamaba Elpinice, y esta es otra de las protagonistas porque esta mujer llegó a acostarse con Pericles simplemente para pedirle favores para su hermano Cimón, ¿no? Y después, aparte de todos estos personajes políticos, tenemos también a personajes del mundo del teatro. Por ejemplo, Esquilo tiene mucha importancia aquí porque tanto Esquilo como Pericles eran prácticamente desconocidos en Atenas. Entonces Pericles fue el corega, es decir, el patrocinador de una obra que tiene Esquilo, que la presentó al teatro y consiguió ganar el primer premio. Entonces, a partir de ese momento, tanto Esquilo como Pericles se hicieron muy conocidos en Atenas, ¿no? Fue como el inicio político de Pericles, en vez de ser en la asamblea, fue en el teatro, siendo el patrocinador de Esquilo. Y aparte de esto también salen los filósofos que deambulan por Atenas, porque Atenas se convirtió pues, en el centro intelectual de todo el Egeo, ¿no? Entonces había un famoso filósofo que se llamaba Anaságoras, que era muy amigo de Pericles y también es otro de los personajes de la novela, aparte de Sócrates, y que es muy conocido por todos, ¿no? Y bueno, esos son prácticamente todos los personajes que van saliendo. Hay un personaje en especial que es Lisicles, que es el narrador de la novela. ¿Por Sí, qué? es un personaje desconocido para todo el mundo. Sin embargo, es un personaje estupendo para ser narrador. Porque Lisicles al final se convirtió en el sucesor de Pericles en el Partido Demócrata. Y no solamente eso, es que se casó con la viuda de Pericles, con Aspasia de Mileto. Y también tuvo un hijo con Aspasia de Mileto. Entonces, este personaje es desconocido porque después de suceder a Pericles vivió muy poco como estratega y le nombraron también estratega
a Pericles, ¿no? Entonces decidí que, bueno, era un estupendo narrador porque él vio en primera persona cómo iba ascendiendo Pericles, ¿no? Y lo que no vio, porque era mucho más joven que Pericles, pues él va narrando lo que contaban en la ciudad de Pericles, ¿no? De su historia antes de llegar al poder. Eh, para escribir las novelas históricas suelen ser ficción, pero también tiene su parte de que os basáis en hechos que sucedieron en la antigüedad, ¿no? Aunque también está vuestra licencia de convertirla en una novela de ficción, ¿no? Tiene que ser todo, no hay que tomarlo todo como que lo que sucede en la novela sucedió en la realidad, o sí, en algunos aspectos, pero sí que es verdad que has tenido que estudiar a Pericles, has tenido que investigar sobre Pericles y eh, el personaje real. Entonces, ¿cómo definirías a Pericles y qué virtudes y defectos destacarías de él? Bueno, yo creo que lo más destacable de él es que aguantó 25 años siendo estratega. Era realmente difícil porque en Atenas todos los años se nombraban a los estrategas y todos los años él renovó el cargo. Los estrategas eran 10 en Atenas y le llamaban el autocrator porque era como el más influyente de todos los estrategas, era el que tenía más experiencia, ¿no? Entonces, eso sí que me llamó la atención. Si le votaban era porque realmente el demos, el pueblo, estaba de acuerdo con su política. Salvo al final. Al final ocurrió que Atenas, al final de la vida de Pericles, 2 años antes, Atenas entró en guerra contra los espartanos, es la famosa guerra del Peloponeso. Entonces, ya todas esas calamidades al pueblo ateniense les pareció fatal, entonces ya no le renovaron el cargo. Pero al final se dieron cuenta que necesitaban otra vez volver a la política de Pericles, ¿no? Y en el último año le volvieron a llamar para que volviese a ser el estratega y dirigir la ciudad, ¿no? Más cosas que destacan de Pericles, sin él no se hubiese realizado todas las obras públicas que conocemos en Atenas. O sea, el Partenón, que es la gran obra de la Acrópolis, eh, se construyó gracias al empeño de Pericles y su mano derecha, que era Fidias en aquel momento, que era uno de los amigos de Pericles de todo, no solamente el Partenón, sino que el proyecto de la Atenea Nike se realizó, el proyecto de Calícrates se realizó en la época de Pericles, aunque se construyó posteriormente, igual que los propileos. También la gran sala de conciertos, el Odeón, que había en Atenas, ¿no? Y el Pireo que sí que se empezó a construir en épocas anteriores con Temístocles, él ya definitivamente ya se acabó de construir con una planta que era única, que era la planta que había diseñado Hipódamo de Mileto, y eso da una idea de todo lo que fueron las construcciones, ¿no? Pero bueno, también al fomentar el teatro, al fomentar las artes, seguramente que no tendríamos obras como las de Sófocles y todas las artes, todas las estatuas que había en Atenas, pues seguramente que no hubiese sido la ciudad bella que fue el centro del Egeo, ¿no? Y el centro de los filósofos también. Y bueno, todo eso estamos hablando de todo lo que construyó, pero también me gusta mucho la personalidad de él. Un político tranquilo, como quien dice. Lo definen como un político que solamente intervenía en los momentos cruciales y decía las frases justas, no exaltaba a la masa. Después sí que llegaron políticos que eran muchos más exaltados en Atenas. Por ejemplo, ahí tenemos a su sobrino Alcibíades, que era el típico demagogo que saltaba a las masas y las convenció de entrar en guerra y todo tipo de barbaridades, ¿no? Pero la época de Pericles fue una época de contención política, como quien dice, ¿no? Aparte Cla- me gusta mucho que tuvo muchos amigos en Atenas y de hecho le atacaron por culpa, no a él directamente, sino que fueron atacando a sus amigos
para desprestigiarle. La novela narra el ascenso de Pericles en la vida pública ateniense, ¿no? Pero ¿qué ocurrió después de este periodo? Bueno, una vez que él llegó al poder, eh, empezaron a atacarle por todos los francos. Vieron que tenía un compañero en la asamblea, que era Damón, entonces lo enviaron al ostracismo directamente, ¿no? A Pericles no le podían enviar al ostracismo porque era muy popular, pero a su compañero sí. Después vieron que uno de sus mejores amigos era Anaságoras e intentaron por todos los medios montarle un juicio en Atenas, acusándole de que no creía en los dioses de Atenas. Al final tuvo que huir de la ciudad porque si no, seguramente que lo hubieran ajusticiado. Luego tuvo, por supuesto, uno de sus mejores amigos era Fidias y ocurrió exactamente igual. Intentaron acusarle de corrupción, diciendo que el oro que le habían entregado para construir la estatua de Ateneas, perdón, de Atenea, que la había robado. Entonces, él tuvo que probar que no, efectivamente, sacó todo el oro que había en la estatua, que eran unas planchas de oro para que se pesase y viesen que no había robado nada. Pero al final le ajusticiaron y él también tuvo que abandonar la ciudad. De hecho, fue una pena porque dejó Atenas y lo que podría haber construido Fidias en Atenas, ¿no? Se fue a Olimpia. Bueno, Olimpia tiene, gracias a Fidias, tienen el gran Zeus de Olimpia, que es una estatua magnífica que construyó Fidias, pero está desaparecida, solamente la conocemos por las monedas, ¿no? Como era. Y por último, atacaron a su mujer, a Aspasia de Mileto, con la que tenía un hijo, y a ella hicieron todo tipo de acusaciones, de que pactaba con los persas, que ahí en Atenas se llamaba medismo, también la acusaron de prostitución, bueno, un montón de acusaciones vagas y Pericles la tuvo que defender en los tribunales porque las mujeres no podían acceder a los tribunales para defenderse, sino que tenía que ser su protector el que la defendiese. Entonces eso hundió a Pericles, ¿no? El tener que defender a su mujer para que no la expulsaran de la ciudad o algo peor, prácticamente le hundió y se tuvo que retirar de la política durante una temporada. Luego volvió otra vez y, y volvió a ser otra vez el estratega, ¿no? Pero fue un final terrible para él. Y además se inició la guerra del Peloponeso, Atenas tuvo que defenderse, esa política defensiva de Pericles, todo el mundo, toda población se entró dentro de los largos muros, sin embargo, todo lo que quedaba fuera de los largos muros, los espartanos lo destrozaron las cosechas, los animales, es decir, hubo un empobrecimiento de toda la población de Atenas, ¿no? Y para colmo de los males apareció una peste y fueron varias oleadas y eso terminó con Pericles en una de las oleadas. Después de haber matado a toda su familia, Pericles falleció. Vaya, la historia antigua está plagada de episodios maravillosos, pero otros también bastante tristes. En este caso, por lo último que has comentado. ¿Habrá segunda parte de esta novela? Sí, esta novela es el ascenso, es decir, hasta que Pericles logra el poder, que realmente él tenía 41 años cuando llegó a ese momento de que le nombran estratega y ya se hace con el poder en Atenas. No siempre se hizo con el poder porque tenía una oposición muy fuerte del partido oligarca, ¿no? Y estoy escribiendo ahora una segunda novela que es como qué ocurrió cuando él llegó al poder y en ese momento lo que ocurrió fue lo más importante, que se empezó a construir el Partenón. Entonces es una novela que le voy a llamar el Partenón eh, porque la influencia de Pericles y Fidias en la construcción del Partenón fue fundamental y es cómo se construyó esa magnífica obra que nos ha legado a la posteridad. Te invitamos en la Fábrica de la Ciencia a que nos presentes la obra la novela que estás escribiendo sobre el Partenón. Eh,
el día tiene 24 horas y, y a veces o dormimos poco o no vemos la tele o porque a mí me pasa lo mismo, no sé dónde saco el tiempo, pero ¿cómo puedes ser tú, siendo profesora, tener tiempo para escribir novelas? Eso me lo pregunta todo el mundo, pero yo creo que en las aficiones cuando eh, la gente es apasionada, se apasiona por algo, siempre saca tiempo. La gente que hace deporte siempre saca algún momento de tiempo a lo largo del día, por mucho estrés que tenga. La gente que le gusta la lectura, siempre hay un momento de reposo a lo largo del día para leer. Y a mí me ocurre lo mismo con la escritura. Siempre que tengo algún momento libre a lo largo del día, escribo. Como no soy una persona de horarios fijos, ni de lugares fijos, me puedo adaptar en cualquier momento. Puedo irme a la playa con el ordenador y escribir, puedo estar en casa a las 9 de la noche y ponerme a escribir, o una mañana que entre tarde al trabajo, pues puedo ponerme con el ordenador. No soy una persona metódica, pero sí que soy constante. O sea, cuando me pongo a escribir, reservo una hora o 2 horas al día o para la bibliografía o para ponerme al ordenador, hacer esquemas o para ya redactar. Aunque lo que más tiempo lleva siempre es la revisión, siempre. Y es lo más aburrido para un escritor. Y eso, para eso soy bastante perezosa. Bueno, ya para finalizar, ¿alguna novela de futuro narrada en el antiguo Egipto? No me refiero a la época ptolomaica, sino anterior. Eh, sí, no lo sé, es súper difícil y soy muy respetuosa con el Antiguo Egipto porque los lectores saben de todo. Entonces, uno se tiene que informar bastante. La fase de la documentación sería muy larga, mucho más larga que esta, me temo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Olga. Ha sido un enorme placer tenerte con nosotros. Recordar a los oyentes, aquí aparecerá la portada del libro y a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, del podcast de la Fábrica de la Ciencia, lo pondré en la miniatura del podcast para que lo podáis ver el libro. Muchísimas gracias, Olga, y nos vemos en el Partenón. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Un beso a todos los oyentes.